días. Somos estudiantes de la Universidad Laica Blanca de Manabí, de la carrera de Ingeniería Industrial. Docente encargado, el ingeniero Yuber Azúa. Los integrantes del grupo son Alvarado Morales Lía, Joe Estubaya Angelisbeck y Moreira Carreño. Nuestro tema a exponer es la introducción a las operaciones unitarias. Como introducción tenemos que este es el proceso o tratamiento de producción, ya que esta se desarrolló por medio de un proceso químico, el cual debe componerse en una serie ordenada de la cual se pudieran llamar operaciones unitarias. Este tiene como único fin el productos que sirvan para cubrir las necesidades de la sociedad, además de esto para así tener mejor presentación en el mercado. Como definición de las operaciones unitarias, según Orozco, en 1998, son el área del proceso o equipos donde se van a incorporar materiales, insumos o materias primas, ya que esto da lugar a la función determinadas. Mediante un estudio sistemático de estas operaciones, en sí mismo las operaciones que evidentemente construyeron la trama de la industria y de las líneas de producción, ya que se van a unificar y a simplificar el tratamiento de todos los procesos. Este tiene como resultado la evolución conceptual de los procesos químicos, ya que estos son estudiados y al mismo tiempo son el sinónimo académico de la ingeniería química. Como clasificación de las operaciones unitarias, podemos decir que estas son una de las acciones necesarias de transporte, ya que se van a adecuar y a la transformación. Estas son el número de operaciones básicas, ya que esto no es muy grande y por lo general unas cuantas de ellas intervienen en un proceso determinado. Estas operaciones unitarias son más comunes, ya que se pueden reproducir en reactores, intercambiadores de calor, bombas, mezcladores y separadores, en cada uno de sus procesos y operaciones unitarias, ya que estas se van a cambiar las condiciones de una determinada cantidad de materia. Esta tiene las siguientes formas, modificando su masa o composición, modificando el nivel o la calidad de la energía que va a poseer, modificando sus condiciones de movimiento. Estas operaciones unitarias tienen eh, 4 clasificaciones, en el cual es la transferencia de masa, la transferencia de calor y masa simultánea, la transferencia de momento lineal. Como transferencia de masa podemos decir que estas son muy importantes, ya que en su mayoría los procesos químicos van a requerir de la purificación inicial de las materias primas y a la vez la separación final de sus productos y los subproductos. De estas podemos considerar que tienen 5 procesos: la destilación, absorción y intercambio iónico. Como destilación tenemos que esta es la separación de una mezcla líquida, ya que se basa en la diferencia de potabilidad, la cual esta operación puede ser principalmente simple, súbita o extractiva. Como ejemplo tenemos su campo de aplicación, ya que es en el petróleo, en los solventes y en los licores, entre otros. En la imagen tenemos esta que es la solución de agua con sal, ya que esta se va a calentar en un balón de destilación. Mientras que esta se calienta, la mezcla se va a generar vapor de agua. Aparte de eso, el vapor de agua va a generar que viaje por el tubo, generalmente convirtiendo el agua en un estado gaseoso a estado líquido. Finalmente, la totalidad del agua se va a condensar en un recipiente separado y por ello la sal se va a evaporar y se queda en un balón destilado. Ya, la absorción. Esta es una operación de separación, ya que consiste en la transferencia de uno o más componentes unitarios de una corriente gaseosa a una corriente líquida llamada disolvente, como por ejemplo la recuperación de productos de corrientes de gaseosas con fines de producción, como el método de control y emisiones de contaminantes a la atmósfera, reteniendo las sustancias contaminadas. Absorción. Esta es la separación de los componentes de un fluido mediante un sólido absorbente, ya que esta se va a diferenciar la absorción en la que la sustancia queda retenida en la interfase y esta va a ser el cual que no pase la otra interfase a otro lado. Por ejemplo, tenemos la extracción de la humedad y de la generación de nitrógeno. Como extracción, esta tenemos que es el sólido líquido, es la operación que va a separar los constituyentes solubles de un soluto, que interviene inerte con un solvente, ya que este proceso es completo de extracción, ya que suele comprender la recuperación por separado del solvente y el soluto. Como ejemplo tenemos la extracción del petróleo, así mismo como la extracción de un diente.
El intercambio iónico. Este intercambio es un proceso, ya que por medio de un sólido insoluble va a remover los iones que tienen carga positiva como negativa de una solución electrolítica. Además de esto, se va a transferir otros iones de carga similar. Este proceso va a ocurrir sin que existan cambios estructurales en el sólido, como por ejemplo se va a utilizar ampliamente en las industrias de alimentos y bebidas. Como siguiente punto tenemos referencia de calor. Esto ocurre cuando dos sistemas se encuentran a distintas temperaturas, se ponen en contacto permitiendo el flujo de energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico, en donde se igualan ambas temperaturas. El proceso de transferencia de calor es indetenible, no se lo puede frenar, pero sí se lo puede ralentizar mediante aislantes. Este se divide en evaporación, escaldado y pasteurización. Lo que corresponde a evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. La evaporación se puede observar, por ejemplo, en los charcos que se forman tras la lluvia, y una vez salga el sol, se procede a ver una dicha evaporación. También la formación de nubes a partir de la evaporación de aguas de ríos y océanos. Lo que corresponde al escaldado es un tratamiento térmico que se aplica sobre todo a productos vegetales, a diferencia de otros procesos. El escaldado no destruye los microorganismos ni alarga la vida útil de los alimentos. Es una técnica previa a un segundo tratamiento, como puede ser la congelación, el enlatado, la liofilización o el secado. La pasteurización es un proceso alimenticio en el cual se incrementa la temperatura de un producto líquido a un nivel apenas inferior al necesario para su ebullición, para luego ser enfriado a gran rapidez. Con la pasteurización se logra reducir los microorganismos presentes en el producto lácteo, sin que éste afecte la característica de dicho producto. Referencias de calor y masa. La referencia de calor y masa es una ciencia básica que se trata de la rapidez de transferencia de energía térmica. Tiene una amplia área de aplicación que va desde los sistemas biológicos hasta los aparatos domésticos comunes. En esto podemos ver el acondicionamiento de gases o enfriamiento de líquidos, la cristalización, el secado, la liofilización. Como ejemplo de acondicionamiento de gas o enfriamiento de líquidos, se utilizan equipos de aire acondicionado para conservar alimentos frescos, secaderos de grano de cereal y torres de enfriamiento. En cristalización tenemos la cristalización de la sacarosa en la industria azucarera, obtención de aspirina y separación de ceras a la refinación de aceite. En el secado se utiliza para la conservación y estabilidad de productos animales y vegetales, para disminuir el crecimiento de hongos. En la liofilización es efectivo sistema para preservar elementos biológicos, tales como células, enzimas, etc. Transferencia de momento lineal. Se refiere a la que está presente en los materiales en movimiento, como en operaciones unitarias de flujo de fluidos, sedimentos y mezclados. Esta se divide en sedimentación, mezclado y fluidización. Sedimentación separa un sólido en suspensión por diferencias de densidad entre sólido y líquido. La fluidización circula de un fluido a través de un lecho de sólidos. Y lo que corresponde a mezclado se efectúa con el objeto de lograr una distribución homogénea en ambos componentes. Bueno, como cuarto punto tenemos la aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Como primer ejemplo, hemos escogido la destilación del petróleo. Como vimos anteriormente, la destilación es un proceso de la transferencia de masa. Bueno, la destilación del petróleo es el proceso por el cual se van a obtener los derivados del crudo mediante el aumento de la temperatura, para llevar el crudo a distintos puntos de ebullición. Mientras que el refinamiento va a ser el proceso completo por el que se van a obtener los productos derivados del petróleo. Es decir, que la destilación viene a ser una de las partes del refinamiento. Dentro de lo que es el petróleo se va a utilizar la destilación simple y la destilación fraccionada. Aquí van a entrar en juego las torres de fraccionamiento de petróleo. Como podemos ver, aquí tenemos el proceso del refinado del petróleo y de sus productos derivados. Como primer punto es precalentar la materia cruda. Segundo, desalar y deshidratar el crudo.
Tercero, calentar el crudo con calentadores hasta poder una temperatura deseada. Luego dirigir el crudo hacia la columna de destilación atmosférica, donde las refinerías van a disponer de torres de destilación fraccionada en la que se trabaja con presión atmosférica para poder hacer el tratamiento del crudo, como podemos ver aquí en la imagen. Luego se va a utilizar circuito cerrado y luego la extracción del producto que se efectúa en la parte superior, los lados y la parte inferior. Dentro de otro ejemplo, tenemos la evaporación en los concentrados de jugo. Podemos decir que, como vimos anteriormente, la evaporación es un proceso de la transferencia de calor. La evaporación en los jugos es uno de los procesos más antiguos y conocidos para poder preservar las frutas y vegetales y sus productos derivados. Esta operación consiste en la remoción del contenido del agua del jugo, de tal manera que todos los componentes sólidos como el azúcar, las frutas, los minerales, las vitaminas queden en una solución que sea más concentrada. Aquí podemos observar el proceso del jugo concentrado de una naranja. Como primer punto es la resección, inspección de frutas, clasificación, extracción, filtración, centrifugación, desairado, pasteurización y la concentración. Para la concentración del jugo de fruta en una planta de evaporación de 3 etapas se usa comúnmente. Los evaporadores usualmente operan a una cocción constante. Durante el proceso de evaporación, la concentración se va a incrementar de 10 a 65 Brix y por último tenemos el envase. Aquí podemos ver una imagen de las torres de evaporación. Como otro ejemplo tenemos la pasteurización, que la pasteurización podemos decir que la leche se va a pasteurizar entre 95 a 96 grados centígrados por un tiempo de 5 minutos. La pasteurización se utiliza para poder destruir los microorganismos y patógenos y la flora que no se va a interesar. Luego de esto se va a enfriar hasta los 45 grados centígrados, que es la temperatura que normalmente se usa en incubación. Aquí tenemos el proceso del yogur industrial. Empieza con la leche fresca, resección, clarificación, la pasteurización, que como dijimos anteriormente, se va a pasteurizar entre 95 y 96 grados por grado centígrado para que se pueda eliminar los microorganismos y los patógenos. Luego viene la homogenización, la mezcla, la maduración y el envasado. Como otro ejemplo tenemos el secado de maíz, que este de aquí es un ejemplo de transferencia de calor y masa. El proceso del secado consiste en extraer parte del contenido de agua del cereal. Este de aquí va a reducir el porcentaje necesario para que se mantenga en un perfecto estado durante largos periodos de tiempo, con propiedades cualitativas similares a de un producto fresco. Aquí tenemos el proceso de los cereales para el desayuno, que empieza con resección, limpieza y acondicionamiento, descarillado, cocción, secado, que como dijimos anteriormente va a reducir el contenido de agua hasta alcanzar la humedad que sea adecuada. Luego tenemos el reposo, laminado, tostado, rociado, enfriado, luego los copos de maíz y finalmente el envasado y su comercialización. Y como último ejemplo tenemos el mezclado, que esta es un proceso de la transferencia de los momentos lineales. El mezclado en procesos industriales del antibacterial. Bueno, como podemos decir, el objetivo principal de un mezclador es poder mover las partículas de los ingredientes para conseguir un conjunto homogéneo de los mismos. En cuanto mayor sea el movimiento, mejor van a estar mezclados. Aquí tenemos un diagrama de proceso. Como podemos ver, la máquina del mezclado se va a mezclar el alcohol etílico, alcohol isopropílico, acá en otra máquina el agua destilada, el quitrosán, el ácido láctico, luego va a pasar a la embotelladora y luego el producto final de la gel antibacterial. Como conclusiones de grupo, llegamos a un acuerdo que de acuerdo a lo estudiado en la primera unidad de las operaciones unitarias y a lo que se ha logrado investigando, para el desarrollo del presente trabajo podemos expresar y determinar con precisión lo que es la definición, la clasificación, las aplicaciones que se dan en la industria de las operaciones unitarias. Por otra parte, también analizamos la importancia que tienen las operaciones unitarias para nosotros como estudiantes de ingeniería industrial y como futuros profesionales. Esta importancia es sumamente extensa debido a que debemos tener la capacidad de operar plantas
de forma responsable, eficiente y segura para poder procesar materia prima y así llevarla a un producto final con las características necesarias que va a exigir el cliente. Las operaciones unitarias como tal nos va a ayudar a comprender que cada etapa de forma individual es importante por igual, ya que todas realizan un trabajo específico para que al final del proceso ya sea físico, químico o biológico. Por ejemplo, la destilación que se usa para separar el alcohol industrial de las bebidas, o el secado, que este es común en las industrias de los alimentos, como el secado de grano, o la absorción, que se emplea para secar corrientes, gases, entre otros. Gracias.